Nos encontramos en el Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa. En esta oportunidad les proponemos recorrer el Salón de Artistas Juninenses Horacio Alonso, que desde el 2013 lleva su nombre tras un año del fallecimiento del reconocido artista y docente local de arte. Horacio Alonso recibe su nombre este salón que se viene haciendo años anteriormente. Es una oportunidad en la que el museo abre sus puertas a una convocatoria abierta para artistas mayores de edad de la localidad de Junín que pueden traer sus obras y ser expuestas durante un periodo de tiempo en la agenda del museo. El año pasado, por una situación de común conocimiento, no pudimos realizarlo. Entonces, ante la primera oportunidad de abrir las puertas del museo, propusimos realizarlo. Lo que están observando en este momento es una obra de la autoría de Horacio Alonso, que puede verse la característica expresividad, sus pinceladas y la fuerza de cada una de las partes de esta obra, que invita a ser recorrida detenidamente. Está el cuidado de este museo, gran parte de su obra. Por eso proponemos en esta oportunidad esta en particular, que tiene las características de sus pinturas. Muy bien, antes de comenzar con el recorrido de los artistas juninenses que están exponiendo, proponemos comenzar con una obra patrimonial del mes de Bertani, un artista argentino que recientemente falleció, y justamente quisimos rendir homenaje en esta muestra con la obra que él mismo nos donó tras haber tenido una muestra individual en el museo. Es una obra característica de él, junto con la figuración, la textura de las telas, el traje que nos remite a lo urbano, a lo porteño, tan propio de su obra. Muy bien, ahora sí, para comenzar con el recorrido, nos encontramos con una obra de Cintia Armentaris, una pintura acromática con algunos detalles en color manteca arriba en los cuernos, de un rostro del toro, donde los contrastes entre el blanco y el negro hacen que nos detengamos e impacte mucho más el rostro del toro. También invita a que el espectador se interrelacione con la obra y con el artista a partir de una propuesta que incluye una pregunta y un contacto para su respuesta. Siguiendo con estas propuestas interactivas, nos encontramos con, en este caso, una obra que permite ser escaneada a través de un sistema de QR, donde nos lleva a un video muy interesante en donde el artista relata una situación que les propongo puedan observarla desde sus celulares. Siguiendo con el recorrido, nos encontramos con una propuesta justamente de especie de instalación, en donde el artista trabaja desde lo natural y desde lo más industrial del plástico y los pétalos intervenidos con justamente un pigmento vegetal, trasladándolo con una especie de grabado, una técnica de impresión sobre pétalos, y va trabajándolo con esta superposición de plásticos, generando una transparencia y unas sombras muy interesantes. Esta obra, compuesta por dos pinturas, dos trabajos con colores fríos, algunos resaltos de color amarillo, invita también con un código QR, continuando con este acompañamiento y esta interacción del artista con el espectador, que nos lleva a un sonido, a una música que está en YouTube, donde el artista propone una cuestión más de diferentes sentidos, ¿no? Poner en práctica la vista y también el oído para percibir su obra. Siguiendo con el recorrido, nos encontramos con una pintura de gran tamaño, una pintura abstracta de gran tamaño que tiene un fuerte contraste de pinceladas y de aguadas entre los colores fríos y cálidos, que invita a este recorrido, genera una cuestión de paz y tranquilidad justamente, y a su vez un movimiento propio de la pincelada, como una contraposición allí. Continuando, nos encontramos con una pieza cerámica que también, en un diálogo curatorial, decidimos colocarla cerca debido a las tonalidades y la semejanza del uso de los colores y de las luces. Está muy interesante también el juego del dibujo en la pieza, que invita a hacer recorrido 360 grados. Nos encontramos ahora con una obra compuesta por 3 cuadros, una pintura, desde la técnica de pintura. Esta artista trabaja pequeños dibujos más ilustrativos
la composición se centra en justamente el centro físico de la obra, donde pequeños elementos y la figuración en pequeño tamaño invita a acercarse y ser percibido como un pequeño recuerdo. Bien. En contraposición con los colores y con el negro nos encontramos esta obra de blanco sobre blanco, transparencias, espacios virtuales y justamente la línea desde el calado del papel que invita también a percibir no solamente lo que está realizado por el artista, sino también aquello que refleja de su propia obra, como pequeños fragmentos o la sensibilidad y cosa más sensible y frágil. Hablando de fragilidad, nos encontramos con esta obra cerámica de pequeñas piezas que se van desarmando o armando entre sí, como un móvil, una forma orgánica que se va desarmando y se va como armando en sí mismo. Es un artista local que propone esta pieza en crudo de cerámica. Siguiendo con la pintura, con el formato bidimensional sobre la pared, nos encontramos con esta obra abstracta, donde las pinceladas y los recorridos de la línea negra conducen nuestra mirada y aquellos acentos de color amarillo. Este artista propone justamente un paisaje abstracto, en donde podemos nosotros mismos encontrarnos y reconocer lo que nos pueda parecer a nosotros en nuestra mente. Quizás menos librado a la imaginación, más figurativo y más concreto, la obra de Hugo Sinde, un artista reconocido local en relación a su trabajo con la figuración naturalista. Él trabaja desde el óleo, una técnica clásica, tradicional, de un formato más pequeño, pero justamente la sensibilidad de su pincelada que casi no parece estar, parece casi una fotografía, ¿no es cierto?, la figuración que él logra con la técnica del óleo. Esta obra es del artista Gladys González, que propone una calidad de texturas y justamente una técnica que también es característica en ella, la superposición de capas de pintura y el collage a partir de los recortes de estas miradas que componen el mapa que ella ha trabajado en tres círculos. Muy interesante. El uso de los colores verdes se repite en este sector, justamente en la obra que podemos ver a continuación, donde aparece en el fondo, un fondo también, una figuración algo caricaturesca de esta obra, donde trabaja el contraste y el reconocimiento de la figura y el gato y demás. La composición es más bien simple, pero tiene ciertos indicadores de espacio que generan profundidad y lo vuelven interesante. Continuando con el recorrido, nos encontramos en el pasillo obras acromáticas con algunos acentos de color, en este caso esta pintura acromática con algunos acentos en rojo y verdes, muy poquito, pero lo que justamente contrasta es este acento de color rojo que se contrapone con los acromáticos y la pincelada generada por el artista. Continuando desde el acromático, pero en el dibujo, esta composición realizada por Carlos Agüero, en donde con ciertas referencias al surrealismo aparecen distintas imágenes que se componen entre sí, con el reconocimiento figurativo, la arquitectura. Muy interesante la composición desde la técnica con lapicera que puso en práctica. En este caso, el dibujo desde el lápiz, el grafito, distintos valores que fue logrando y con una clara referencia al barroco, una composición quizás clásica llevada al dibujo, a otra técnica. Seguimos en este recorrido, donde volvemos a la pared, al formato bidimensional, la pintura. En este caso reconocemos un paisaje de nuestra ciudad, en un atardecer con diferentes tonalidades del cielo y el agua, propio de un atardecer en la laguna, con el espigón y característico, ¿no es cierto?, nos traslada directamente a un paisaje familiar reconocido. Continuando con estas tonalidades cálidas, nos encontramos con este retrato en pastel,
se nota la textura del material puesto en práctica. Es muy interesante el uso del color y cómo transmite la calidez al ser percibido no solamente por color, sino también la figura retratada. En este caso nos encontramos con una obra llamada El Desnudo, una pintura donde la textura de la pintura realizada con espátula permite justamente reconocer la figura, algo abstracta, pero seguimos reconociendo la figura de una mujer en un paisaje árido, ¿no es cierto?, por las tonalidades de tierra que predominan en el cuadro. Implementando diferentes técnicas de la pincelada, el chorreado, la textura de los papeles, las palabras, invita a esta obra a detenerse, a encontrarse con cada detalle e introducirse en esta obra en donde el color frío y el color cálido generan un contraste muy interesante. Bien, en este sector nos encontramos también con una pintura, un retrato, con una gran expresividad donde los colores están utilizados en función también de la expresividad, no tanto de aquello que representan, sino que está más bien alterado el uso de los colores, pero invita a justamente reconocer y percibir en él al personaje retratado. Luego nos encontramos con una pintura, Amor Tóxico se llama, en pregunta, ¿es amor tóxico? Una pintura en donde el contraste y las distintas texturas puestas en obra, en este caso, invitan a percibirla detenidamente. Aparece la tridimensión con esta pieza, una piedra intervenida por el artista, que también da a entender que se está armando, que se está desarmando. Es muy interesante el uso del material y el discurso que logra. Bien, nos encontramos con una pintura de Verónica Dana, una obra de gran tamaño donde el contraste de color protagonizan esta obra, la pincelada, la textura de la espátula que pone en práctica para crear esta composición. Se vuelve evidente el empuje que tiene, digamos, la fuerza que tienen estos colores en el cuadro entre sí, que de igual manera logran una armonía y pueden justamente trabajar muy bien juntos. Totalmente opuesto, quizás, este cuadro trabaja una tonalidad mucho más alta, ¿no es cierto?, más tranquila entre sí, que se logran armonizar muy bien. También colores fríos con los tierra, dorados aparecen también, el chorreado, algo de espátula también está presente. Pareciera que el artista, mientras fue colocando los colores, fue dando vuelta al cuadro para lograr estos chorreados tan impredecibles e interesantes. Muy bien, en este sector nos encontramos justamente con 3 obras en donde aparecen las tonalidades tierra y lo que parece, ¿no?, una referencia a un paisaje. La única referencia a lo humano son esos pequeños pies que aparecen en la parte inferior, que nos colocan como en un punto de vista a partir del cual observar el resto del cuadro, con distintas texturas y tonalidades que generan justamente una relación con el obra que nos invita a introducirnos, a percibirlo detenidamente, cada detalle, quizás encontrar alguna referencia a algo monstruoso, algo quizás fantasioso, ¿no es cierto?, como un pequeño relato en el mismo cuadro. Luego nos encontramos con este camino otoñal, en donde las texturas nos remiten a un camino de diferentes árboles, ¿no es cierto?, las ramas, que nos invita a introducirnos justamente en este camino, una perspectiva muy marcada, donde se nota lo laborioso del trabajo. Muy bien, en este cuadro predomina la figuración, es decir, reconocemos a simple vista 3 caballos buscando justamente
algo para comer. Las flores, los cardos son sumamente reconocibles y nos trasladan, nos transporta al campo, al lado de un camino. Es muy, digamos, es tierna la imagen, nos da mucha ternura y calma la obra. Para concluir, nos encontramos con una pintura donde predomina muchísimo el color y el contraste, un ritmo podemos encontrar allí donde la pincelada se empieza a encontrar con diferentes recorridos de línea para esta obra abstracta, esta pintura abstracta. Y con esta última obra damos por terminado el recorrido de este Salón de Artistas Juninenses, oportunidad en la que artistas de la localidad de Junín pueden traer sus obras y encontrar en el MUMA, en este Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa, un escenario para exponer sus obras. Les recordamos que pueden venir a recorrerla en la presencialidad justamente acá en Roque Sáenz Peña, en los horarios de 10 a 12 por la mañana y por la tarde de 15 a 20 horas.